¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Segundo segmento de Fuera de Orden de este lunes. Y como todos los lunes tenemos con nosotros un lunes ácido con Alberto Franceschi. Alberto, bienvenido. Pues, ¿cómo está usted, don Daniel? ¿Estamos bien por aquí? Bueno, yo estoy bien, yo creo que tú también estás bien. Ahora, yo no sé, Alberto, yo tengo una teoría con respecto al chavismo, ¿no? Para empezar, yo debo decir que a mí me divierte muchísimo ver al chavismo cayéndose a carajazos. Eso para mí me parece que eso es ganancia para el país. Que los tipos se caigan, que se amenacen, que se peguen, que se den cachetazos, eso es ganancia para el país. Pero yo estoy preocupado con respecto a algo, Alberto. ¿Tú no crees que, bueno, preocupado o mejor dicho, observando el asunto? Mira, el chavismo ha creado ese sistema, ¿no? Donde hay una oposición hecha a la medida que no busca sustituir al régimen y hay una boliburguesía que le sirve de una especie de aceite para todo ese engranaje, ¿no? Para dejar colar los reales que se hacen a la sombra del régimen, para financiar la acción política de esos opositores falsarios. Pero en ese sistema no hay, o sea, se mató la competitividad. Porque el chavismo sabe que como tienen un sistema electoral fraudulento, ellos van a ganar lo que quieran ganar y ellos van a adjudicar lo que quieran adjudicar. Y si en algún momento ocurre algún error del sistema y la oposición supuesta gana algo, eso no amenaza la existencia del régimen chavista. Y creo yo que eso convierte es un mal que carga encima al chavismo. Porque de alguna manera, al acabarse la natural competitividad que debería haber en los movimientos políticos, los tipos simple y llanamente relajan, o sea, no tienen una pelea ni una confrontación hacia un enemigo externo, sino que están permanentemente metidos en guerras de cuchillos nocturnos, en purgas internas, porque el problema no es ganarle a la oposición. El problema es ser el abanderado del chavismo, porque el que sea el abanderado va a ganar. Eso a la larga, si es que estás de acuerdo conmigo en eso, o si podemos analizarlo juntos, eso a la larga no hace que el chavismo lleve por dentro su propio mal y que en algún momento eso se agote, porque evidentemente si tú te la pasas de purga en purga, va a llegar un momento que quedará uno solo, porque los demás todos estarán purgados y estarán metidos aquí en esta callería. ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, pero por esa vía, Daniel, solo nos quedaría especular sobre psicologismos varios, ¿no? Sí. Ideologías de cada segmento, sobre todo los patronos, los patrones del negocio, ¿no? Que posicionamientos, ideologías subalternas, menores, todas. El problema de fondo es que el chavismo, que era una organización del proletariado y de las masas populares luchando por el socialismo, eso se fumó, eso se acabó. Ahí no hay una ideología de poder y menos hay lo que se llama, creo que Aristóteles o Platón, la eutaxia, el manejo de la eutaxia, es decir, la justificación de una sociedad y de un Estado, lo que sirve a ella para lo que sirven para permanecer y trascender la existencia de ese Estado. O sea, una especie de, para meterte otra palabra pretenciosa, que tenga un ortograma, o sea, un destino, digamos, visible y escogido como opción consciente por mayoría. Eso quedó en la historia. Chávez tuvo esa visión, él creyó en esas cosas que metía y podría decirse que el tramposo de Maduro, usurpando el liderazgo de ese movimiento, inicialmente posó de dirigentes de la causa del socialismo y todo. Ahora, ¿dónde está eso? Ellos acabaron con esa economía,
Ellos acabaron con el socialismo de verdad, o sea, lo que había de socialismo en Venezuela era lo que dejó a Deiko Péchico en la industria estatal, ¿bien? Una poderosa industria estatal que permitía los repartos y que permitía el clientelismo, que podías ponerle nuevas ideologías y nuevos disfraces, pero que era un reparto del ingreso nacional sin llegar a los estragos que causan una sociedad de Estado pobre, donde hay que quitarle directamente a los que tienen para darle supuestamente a la clientela que no tiene. En Venezuela no pasaban por ahí, porque podían darse el lujo de repartir lo que era del Estado, lo que era de esa fuerza inagotable que era la cuestión de la venta petrolera, etcétera, y minería, y la minería. Bueno, una vez que liquidan esa propiedad de Estado, que liquidan la riqueza de esa propiedad de Estado, entonces, ¿qué es lo que queda? Han liquidado la moneda, además. Han liquidado todo control, digamos, omnímodo que lo tuvo en las Fuerzas Armadas y Policiales del país sobre el territorio del país, que es lo que funda. El Estado está fundado sobre el control del territorio. Si no tienes control del territorio, tu Estado desaparece. Entra en coma, entra en colapso, entra en dispersión, entra en estallido recurrente. Bien, ahí tiene entonces el caldo de cultivo de una nación que no puede repartir más, que acabó con sus ingresos, que liquidó la unidad territorial y la institucionalidad que la hacía no armónica, pero sí por lo menos que la hacía existir con una eutaxia, así una finalidad de Estado en esto de mantenerse a flote como, bueno, la representación jurídica de esa población que vivíamos allí en ese país. Entonces, una vez que eso se perdió, estas luchas intestinas y estos pleitos de comadre o estos pleitos justificados por ver quién roba más, quién agarra más lo que queda de las miserias que administró ese Estado, bueno, eso nos devuelve a una sociedad más o menos primitiva. Esto es siglo XIX otra vez, Dani, porque ¿qué es lo que les permite? ¿De qué se trata? ¿De qué se van a apropiar? De un pedazo de territorio para sojuzgar la población local, quitarle a unos ricos, quitarle a otros, matar a unos malandros y premiar a otros malandros. Es decir, en las guerrillas del siglo XIX, el control territorial por parte de tiranos y gerifaltes locales, bueno, eso es lo que le ha quedado al chavismo, todavía disfrazado por una mafia nacional que la constituye la Fuerza Armada y Policial, que es donde está el centro de la disputa. Esta discusión, por ejemplo, de que no voten los militares, que es la tesis de Maduro, y que sí vote, que es la tesis de Diosdado, es un disfraz de esa pugna por el poder real, de cuántas armas tiene cada cual, cuánto poder territorial tiene cada cual, y además cuántos pases de frontera, cuántos jefecillos de zona geográfica en la frontera para el control del contrabando puedes exhibir como poder de Estado. Entonces, eso se transformó en una cosa que no se reconoce en ninguna de las teorías que se decían antes, ni en ninguno de los modelos. Entonces, ¿qué es lo que ellos han recreado? Una sociedad capitalista en estado primario, en estado semisalvaje incluso. Y bueno, entonces empezaron a caer a tortazos. ¿Acaso está en duda la sobrevivencia del socialismo o la causa del socialismo o la causa de la clase obrera? Eso es mentira todo, eso se acabó y se le puso otras nomenclaturas, otros disfraces, otras. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, no sé quién gane esa vaina, porque el que gane porque ganó, no porque tuviera ninguna justificación o ninguna gran idea o una gran misión que cumplir ni nada por el estilo, como ellos acostumbraban disfrazar a ellos. Es más, han fabricado una oposición que se les parece a ellos. Dame una diferencia entre Borges, Capriles, Guaidó, Leopoldito. ¿En qué se diferencian estos tipos? Nada. Son lo mismo todos también. Porque son, desde cada una de sus guaridas, buscan es ponerle la mano también a algún pedazo del Estado venezolano. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Diosdado, Huilexi, el Coqui, Maduro, ¿cómo se llama? Padrino, y Leopoldito, y Caprilito, y Henry Ramos? ¿Qué es lo que los diferencia a uno y a otro? Nada, nada.
son concursantes del derecho a sojuzgar una parte de la población, pero ahí no hay ninguno de los mensajes del pasado, ni ninguna lucha institucional, ni ninguna ideología que justifique nada. Ahora, Alberto, hay dentro de todo esto otra situación que, como sabemos, inclusive estos regímenes criminales y estos regímenes que buscan concentrar el poder a toda costa, hay algo a lo cual no le pueden ganar, que es el inexorable paso del tiempo. Así es. Y la gente envejece, la gente nace, la gente aspira, la gente, unos aspiran quedarse, otros aspiran retirarse y otros aspiran emerger, subir. Entonces, yo creo que eso como que siempre es el gran conflicto de estos sistemas, porque está la permanente lucha del que ya está cansado y se quiere ir, pero no lo dejan o no puede, porque si se va se cae la cosa. El que quiere de alguna manera mantenerse a como de lugar, y el que estando abajo quiere estar arriba, también a como de lugar. Claro, hay algo que es, vuelvo y repito, inexorable, que es la muerte. O sea, la Unión Soviética hubo un momento que se empezaba a morir, o sea, que uno decía, bueno, ¿cuánto irá dura este? Porque era una cosa que entre Andropov y Chernenko, la cosa fue como de casi que de horas, ¿no? Porque los tipos estaban ya muy viejitos. Esto termina siendo desesperante, porque uno dice, caramba, ¿será que tenemos que esperar que estos bichos se mueran? No creo. Es una coincidencia en el tiempo, pues un régimen. Fíjate que con Cuba está pasando algo igual, se están muriendo los generales, pero qué casualidad que se mueren los que quizá hubieran sido los más incómodos, ¿no? Daniel, el problema es que estamos otra vez en cero para analizar qué es lo que tenemos como nación y como país. Fíjate tú que, menos mal que, no voy a ufanarme de lo que te voy a decir, pero menos mal que uno tiene un esquema teórico que puede todavía explicar cosas o proponer explicaciones, que es, por ejemplo, la tesis de que vivimos más que nunca en medio de los antagonismos, de la dialéctica, de la lucha de imperios, por ejemplo, y de la dialéctica de Estado. Eso parece una cosa muy general y muy abstracta, pero es lo más concreto que hay. A ver, ¿esto es zona yanqui, sí o no? Sí lo es. Solo que Estados Unidos no lo ejercía porque no lo necesitaba. Eso puede seguir prescindiendo del tema Venezuela porque está ocupado en los mares del sur de China y está ocupado en el estrecho del Bósforo ahí, y si pasa o no pasa para el Mar Negro, si controla el Golfo Pérsico o la entrada acá del mar Rojo en el sur de allí, al lado de Adén, o Djibouti, no sé entonces qué puede depararles. Una óptica de tratar de salvaguardar su terreno contiguo allí del Caribe. Bueno, eso puede ser muy importante, pero Trump lo entendió un poquito más cuando trató de devolverse todas esas parafernalias imperiales para concentrarse en lo que era realmente vital. Y para él lo vital era el lago interior ¿cómo se llama? El Caribe. Y entonces manda una flota controlada de la cosa, porque se le había salido de madre ya con el narcotráfico, que vuelve por sus fueros otra vez, una vez que terminó abruptamente la administración Trump. Pero digo, esos intereses existen y pueden poner orden en el futuro en Venezuela. Yo no tengo la menor duda de que Estados Unidos deberá intervenir en el área del Caribe, y sobre todo porque Maduro ha cometido una gran imprudencia, que es buscar alguna justificación en la guerrilla ¿cómo se llama?, en la dialéctica de Estado, en el pleito con Colombia, que fue siempre un aliado, chico, para todas las trapisondas del chavismo. Y hasta Uribe fue un aliado de Chávez, chico, durante años y años enteros. El comercio binacional florecía, el contrabando existía y el tráfico de drogas también. Pero es más, esto viene de Adey Copey. Las buenas relaciones con Colombia fueron siempre una piedra, digamos, angular, un sitio donde había un encuentro de los intereses de ambas élites, ¿no? Pues Maduro acaba con esa vaina y desata, dígame si es cierto el intento de asesinar a
a Duque con el lío del helicóptero ese y la bomba esa que le pusieron al cuartel de Cúcuta. Es decir, llegas hasta el atentado ahora. ¿Qué aventura es esa? Bueno, ¿qué está buscando? Un conflicto con Colombia, una guerra con Colombia. Eso ni ellos saben qué es lo que quieren ya con Colombia, porque eso es tierra de nadie. Además, toda esa frontera es un colador de grupos de presión y de pranes y de capitostes militares de este lado y narcosoleados de aquel lado también. O sea, ahí hay de todo en esa frontera. Entonces, ¿qué es este bochinche en el que nos metió Maduro y el madurismo? Que no es el de Chávez. Chávez tenía una visión más o menos, truculenta, está bien, pero era algo coherente porque estaba alineado con Rusia, con Pekín y con Cuba y estaba tratando de estimular socialismo, ¿cómo se llama esta vaina? El socialismo del siglo XXI y Evo y apostó a fondo a la FARC de Colombia, que es el punto inicial de todo este lío con Colombia, apostó a los Kirchner, se apostaba a Lula, era un tipo con una visión de verdad coherente. Eso se acabó. Este lo que quiere son pandillas que defiendan su ubicación como hegemón de las fuerzas políticas y económicas de Venezuela. Ahora, eso no hay ninguna garantía de sostenimiento cuando no puedes alinearte con nadie. ¿Para qué te sirve alinearte con Rusia si ya no tienes plata para comprarle armas? Rusia lo que quiere es que le paguen su vaina, chicos, su chatarra militar. Te dieron la oportunidad a los chinos. Sí, los chinos hicieron milagros en toda África. En 15, 20 países hicieron inversiones gigantescas. Les pagó la deuda a más de uno de esos países y invirtió $100 mil millones, chicos, en África. La China, y entonces hay una fuerte explotación de materias primas, minerales y grandes espacios agrícolas. Incluso en América hispánica, en Argentina, están penetrando a fondo. Los Kirchner, por ejemplo, tienen toda clase de disparates, pero su arreglo con los chinos, hay una ganancia concreta allí, llenar de soya, qué sé yo, la pampa para mandarle cochinos a, ¿cómo se llama?, a China. O sea, hay intereses que tú los puedes valorar. En Venezuela, ¿qué es lo que queda del fondo chino? Que se cogieron esa vaina las hijas de Chávez y el Rafael Ramírez y quedaron los pilotes del tren de allí, de la ¿cómo se llama?, de la autopista del centro. O sea, ¿qué es lo que quedó del fondo chino? ¿Qué es lo que quedó de la supuesta asociación con los intereses cubanos para fabricar, ¿cómo se llama?, caña de azúcar en el central allá de Sabaneta? Los ladrones, lo último, los tales inversionistas cubanos eran unos burócratas que vinieron a robar para acá. No hay ninguna visión ni de país, ni de sector económico, ni de alianza diplomática, ni de intereses de conjunto. Ahí lo que hay es un mantenerse para robar, más nada. Bueno, y así nos ha ido el país extinguiéndose bajo el dominio chavista y el destino del chavismo es cero. Y el del país es cero. Y el de las alianzas con China, Rusia, China, eso no da ya importancia. El único que le puede tener algún interés es el Irán, para ver cómo instala unos cohetes. Entonces, ¿cómo se llama? El Maduro lo celebra para tener amenazado a Colombia. Pero eso tampoco eso no da desarrollo económico. Unos misiles iraníes, pecha vaina. Eso es un asidero adicional de conflictividad, de ninguna otra cosa que no sea conflictividad. O sea, nosotros estamos en 2 siglos en la peor gestión de una élite político-social en el Estado venezolano, que acabó con el Estado, acabó con su moneda, acabó con la economía, ha hecho emigrar a 5 o 6 millones de habitantes y entre los segmentos de esa élite pueden celebrar que ahora hay intercambio comercial en dólares para un 5%, 8%, 10% dolarizado, que bueno, póngale que sea 8 o 10%, y el 90% es hambreado, ¿de qué va a vivir? ¿Cuál es el destino de 9 de cada 10 venezolanos? Es que creen que pueden entonces meterle más y más y más, ¿cómo se llama esto? Los bodegones. ¿Qué van a hacer? 10, 20 veces más bodegones. Pequeño problema. ¿Quién compra? ¿Con qué moneda compra? Tienes que ganar en dólares, tienes que irte entonces a una actividad económica remunerada en dólares para la población. Esos son los problemas que no puede resolver el PSUV ni las contradicciones entre Maduro y Diosdado.
porque como son idénticos y han llevado entre los dos a este desastre, ¿cuáles son las soluciones? Es igual que lo de la MUD. ¿Cuáles son las soluciones de la MUD? Acuerdo de Salvación Nacional. Hasta bueno es el nombre. Muy bien. Bueno, sálvenlo pues. Y ay, ¿cuál es el plan para salvarlo? Participar en la parranda electoral esta de estafadores del gobierno. Favorecer a uno de los dos segmentos. No, que nos den a nosotros. ¿Quién te va del poder, piazo de loco? ¿Quién te va a favorecer? ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es tu presión? Si es supuesta, digamos, representatividad de la élite caraqueña, esa representatividad la tienen los bolichicos y los banqueros que ya se aliaron con el chavismo porque son santos nuevos. Los viejos no hacen milagros, no sirven por un carajo a los efectos, los intereses de esa burguesía caraqueña. Y así ahora, estamos. pero, claro, pero fíjate algo, ¿no? Yo, la propia ausencia de una oposición y la propia depauperación de la política como acción en contra del régimen, porque no hay acción política contra el régimen, porque no es un sistema político, sino que la aproximación tiene que ser policial y militar. Pero el hecho de que esa oposición falsaria y prostibularia ya esté al descubierto y la gente, o sea, ni siquiera repara en ellos. O sea, ya cada vez menos la gente está pendiente de qué dijo Guaidó, qué dijo el otro. Ya eso pasó. Y llama más la atención las golpizas internas del chavismo. Porque la gente dice, estos bichos no se quieren entre ellos, van a querer a los demás. Pareciera que si eso se profundiza, la emergencia de un verdadero movimiento opositor que aliado con fuerzas exteriores sea capaz de darle en la yugular a ese régimen, eso sería cuestión yo diría que instantánea. Yo diría que instantánea. Bueno, que la inexistencia de una oposición y la comodidad de ese régimen por sentir que ellos son los únicos y que ellos son los que reinan allí, esa tranquilidad que les da a ellos el tener el poder omnímodo según ellos, en el caso de que emerja un movimiento opositor real que sea capaz de hacer las alianzas internacionales para golpearlos en la cabeza, yo creo que sería una cosa lo suficientemente contundente para que el chavismo no quede nada, si eso algún día llega a ocurrir. Sí, hipotéticamente tienes razón, pero ¿cómo es que va a surgir? ¿En base a qué? Por ejemplo, a jugar a fondo la carta norteamericana. La carta norteamericana no solo la jugaron mal, sino que la jugaron inoportunamente. Y la jugaron, digamos, malbaratando el capital que significaba la presidencia de Trump. Chico, hay que ver lo que es haber sido reconocido por ¿cómo se llama? El Congreso en pleno de los Estados Unidos y tener al Departamento de Estado dispuesto a embargar bienes de Venezuela, etcétera, y entregárselos. Y lo que han hecho es cogerse esos reales, chicos, este puño de bandidos de la MUD, ¿sí? O viajar. O sea, ¿qué es eso? Y además, buscar la manera de desbancar al presidente Trump, porque se aliaron todos con el Partido Demócrata. Son gestores del Partido Demócrata, fanáticos de Biden. Pero si serán brutos estos tipos. Porque es que ellos no juegan. Ellos han podido ser presidentes, han podido quedarse en segundo plano, esperando que se aclare el propio tema norteamericano, que va hacia la recuperación del poder por parte del Partido Republicano, de Trump. No, pero ellos se apresuraron, ya ellos son del gobierno de Biden. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Sabe cuál es? Que son la sinvergüenzura progre esta. Ellos son del partido de Sánchez, ellos son del partido de Zapatero, chicos. Ellos son del Santos de Colombia, de los Kirchner. Ellos son lulistas. Y no hay nadie más lulista que el Caprilito, por ejemplo. Ellos no les gusta otra cosa que no sea estar de pantalleros del ala izquierdosa, pues del ala izquierdosa esta empresarial, supuestamente empresarial, que son más ladrones que los ortodoxos. Pues bien, vamos entonces a ubicarnos donde estamos. Venezuela carece de destino porque su élite se corrompió y se vendió. Y los gestores de este Estado acabaron con el Estado.
Y los que se proponen para recuperarlo no juegan desde potencias internacionales con algún destino, porque a su vez no lo representan o no quieren representarlo, porque ellos no son pro-Trump ni son pro-americanos, porque ellos son de Zapatero, del socialismo europeo, de los Kirchner. ¿De qué carajo es que son esta gente de la multi? De nada, ellos no representan a nadie. Ellos representan a los reales, los bolichicos, o sea, de sus empleadores, pues, ¿entiendes? De sus mecenas. Estamos muy mal, Dani. Mira, no deben celebrar las cosas que yo digo, pero por lo menos, yo me agradezco a mí mismo no ser un iluso ¿cómo se llama? Que apueste a estas soluciones, tipo Capelito y tipo Leopoldito y pero estafadores. No, claro, pero ya concluyendo, ¿no te parece que independientemente, ¿no? de cómo esto se termina decantando hacia una no salida, o sea, porque no la vemos, o sea, nadie puede aquí decir, no, esto mañana está solucionado, el año que viene o el mes que viene, nadie tiene una fecha, más bien, lamentablemente, sentimos que la cosa se alarga cada vez más. Y que sí y no, Dan. Pero por eso hacia allá voy. ¿A ti no te parece que hay señales obvias de que esa oposición falsa de Portugal a perder poder, de alguna manera pierde poder en el sistema, porque la gente deja de creer en una de las piezas de ese sistema y queda el sistema cada vez más expuesto? Eso es cierto. La gente lo que ha perdido es toda fe en que pueda haber soluciones desde los liderazgos actuales, sean chavistas, sean parte del chavismo o sean de los opositores al chavismo. Es más, la gente más lúcida del país está afuera, Dani. Es una verdad amarga, digamos. En los 5 o 6 millones de venezolanos que están afuera, está, chico, la gente que pensaba el país en términos, chico, de mayor trascendencia, de mayor perspectiva. Porque quedarse en Venezuela para aspirar en la tendencia de Diosdado, en la tendencia de Aristóbulo, en la tendencia de Capelito, pugnar porque cuáles ideas pueden defenderse allí. Hay lo que es ese puño oportunista de cuarta categoría que aspiran como lambucios vivir el presupuesto de las migajas que le reparte Maduro o Diosdado. Ahí no hay ningún destino para ningún segmento político sólido. Entonces, la única apuesta que puede hacerse, y es entonces lo que la gente le da a vaina, pues este hombre está apostando entonces a cosas muy abstractas. No, ni tan abstractas. Las soluciones nuestras vienen desde afuera. Vienen de un nuevo cuadro en la situación mundial. Vienen de un viraje en la situación norteamericana. ¿Quieren ustedes contabilizar en meses esto? Fíjense en lo que puede en meses producirse en la política norteamericana, la recuperación del liderazgo del Partido Republicano y del segmento de Trump es nuestra esperanza más sólida. Y en España es el liderazgo de Vox el que puede darnos una pista de lo que puede nosotros, digamos, servirnos en toda Europa, en realidad. Pero Alberto, fíjate tú esta noticia, ¿no? Que de alguna manera puede hacer que cuestionemos ciertos temas. La postura de Donald Trump con respecto a la retirada de las tropas de Irak y de Afganistán, que la ejecutó, de hecho, y el retiro de Afganistán quizá fue el que se hizo casi completo, ¿no? Bueno, la noticia en los últimos 3 días acá en Europa es como el Talibán ha ido avanzando de forma avasallante recuperando las principales ciudades de ese país. Es cierto, claro, y de cómo han ido tomando las principales posiciones y han puesto en carrera al gobierno que lo único que lo sostenía era el respaldo internacional. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hasta qué punto? Y otra cosa, que ha aparecido China. Esto es una cosa espantosa. Ha aparecido China, que es un país fronterizo, una frontera muy pequeña, pero la tiene y es su área de influencia con Afganistán. Ha aparecido China a plantear que hay que respaldar al movimiento talibán en la búsqueda de la paz. Es decir, diciendo, bueno, si estos tipos son unos actores, hay que hacer la paz con ellos. Y sabemos muy bien de qué hablan los comunistas cuando hablan de paz. Entonces, esto
a la larga uno siente es que las decisiones que se toman en los Estados Unidos, a veces con grandes rimbombantes posiciones y con rimbombantes eslóganes, etcétera, terminan causando un daño a largo plazo en países periféricos como lo es Afganistán o como lo puede ser Venezuela, porque así como el día de hoy dicen, apareció Trump y dijo que no iba a tener más tropas en Afganistán, no sabemos si el día de mañana deciden que haya tropas en Venezuela y de repente se cansen y digan, no queremos estar más en Venezuela. La voluntad de los Estados Unidos por no tener una política de largo plazo de seguridad, no termina siendo en la expresión de Trump reflejo de que se perdió también en los Estados Unidos una visión de lo que significa la defensa real de Occidente y de la democracia. Siempre nos ocurre que aquí es donde empieza el programa, en su verdadera... Dani, las políticas imperiales, tienen altos y bajos, tienen avance y retroceso. Afganistán lo perdió Estados Unidos hace 10 o 15 años. Esa es la verdad. Administró la agonía de eso que montaron en... Es más, eso es un resabio de aquella vieja Guerra Fría, donde la Unión Soviética tuvo que irse de ahí, porque salió con las tablas en la cabeza, precisamente por los talibanes fueron inicialmente armados por Estados Unidos para echar y afectar a la Unión Soviética. Sí. Terminaron. Y entonces la historia es una jugarreta. Finalmente dio la vuelta completa para convertirse esos talibanes en sus peores enemigos y exigir que se les echara. Al mismo tiempo los talibanes aprendieron algo. ¿Para qué vamos a ser tan radicales? Vamos más bien a entendernos, porque de lo que se trata es de sobrevivir como nación, porque eso no es que haya el reino talibán, no. Esa guerra civil sigue y va a seguir. Eso es un entredevorarse y entrematarse que puede durar 1 o 2 décadas todavía más. Lo de Afganistán, con las posiciones chinas, las soviéticas, las rusas, las norteamericanas. Ahí va, esa es la maldición, Dani, de las tierras que son, ¿cómo se llama? Frontera de imperios. ¿Bien? Es el mismo problema que tuvo, ¿cómo se llama? Los Balcanes toda la vida, o los países del Medio Oriente, que es una zona de choque de imperios. Yo no quisiera abusar de lo que la gente puede esperar de un programa como el nuestro, pretendiéndolo ahora entender nada más y nada menos que el lío talibán y esas reminiscencias del medioevo a través de las ideologías del integrismo musulmán y del fundamentalismo musulmán y de su aspiración a a barrernos como infieles y a reinar allí en no sé qué. Chicos, a mí me basta saber que las pobres mujeres las meten dentro de un saco, chicos, un saco hasta la coronilla, y que ven por unos agujeritos para saber que lo que impere allí en ese gobierno es un régimen de bárbaros, ¿entiendes? Y bueno, felizmente no nos tocó, chicos, ser parte de una zona donde el talibán pueda controlar nada. Pero ese talibán está avanzando gracias a que Donald Trump decidió retirarse de allí. No, Dani, están mal desde hace 10, 15 años. Y Donald Trump decidió que él no iba a seguir allí. ¿Y quién es el que avanzó? Que no lo decía. China y su plan de la ruta de la seda, que incorpora a Afganistán. Y Donald Trump, el titán y tal, no sabía eso. Sí lo sabía y calculó retirarse poco a poco, pues esas son las tierras que no va a disputar. O sea, decidió dejar del camino libre a los comunistas. No, decidió que esa zona es una pérdida muy grande para los pocos beneficios que pueda tener seguir invirtiendo en una guerra y ¿cómo se llama? Sin límite. Entonces que gane el talibán, porque la dan a China. Porque los imperios son así. Así es. Y tú sabes... Entonces Donald Trump no es infalible, defensor de la democracia universal. ¿Quién está hablando de infalibilidad? Nadie. Yo estoy diciendo que confiarle el futuro de Venezuela a que esté o no esté Trump es un error.
Pero yo te tengo que decir que sin Trump y sin el Partido Republicano, siguiendo esta administración Biden, nosotros tenemos el reino de la FARC en Venezuela en 2, 3, 4 años. Pero Donald Trump, a partir del momento en que yo veo a Donald Trump recibiendo a Juan Guaidó, ¿por qué debería yo confiar que Donald Trump comprende la situación en Venezuela? Porque hay inercias en el Departamento de Estado que señalaban inercias y las inercias, o sea, que nosotros tengamos a un vicepresidente, que tuvieran a un vicepresidente como ¿cómo se llamaba? Pence, que dijera que que venía a reunirse con 3 héroes en Lima, y los 3 héroes, no te voy a nombrar porque uno es amigo tuyo, Vecchio era el fundamental. Bueno, chicos, basta saber que el señor consideraba a Vecchio un héroe nacional para darse cuenta dónde estamos parados. Ahora, el futuro de Biden, el futuro del Partido Demócrata, que es un bochinche de izquierdistas ahora y de cuanta plaga ideológica del llamado globalismo, gobierna los Estados Unidos en una deriva histórica. Ojo, que Estados Unidos está jugando que perdió su carrera imperial también. Nadie ha convertido. El hecho de que Donald Trump se haya equivocado no convierte en un acierto a Biden y viceversa. Pero de que hubo un error mayúsculo con respecto al tema Venezuela durante la administración Trump. No fue un error. No fue un error en levantarle la mano a Guaidó. Fue un disparate. Un disparate, una cadena de disparate. Y eso viene de años. ¿Es que tú crees que los yanquis, por ser yanquis, estaban acertados en cuánta vaina más? Bueno, pero que lo que pasa es que decir entonces que si regresa Donald Trump al poder, todo va a tener solución, a mi parecer es un error, porque si así hubiese sido, y el señor... Dicho así es un disparate, por supuesto. Yo lo que confío, Dani, son en fuerzas que están más allá de lo que incluso está aceptado en este momento. A ver, ¿de dónde viene todo esto? Esto viene de allá lejos. Clinton y sus relaciones con el Chávez inicial. Clinton y todas las fuerzas de las diplomacias de las élites hispanoamericanas que, bueno, celebraron que el chafarote Chávez, chico, era un tipo potable y el tipo los engañaba y ellos les gustó ser engañados. Muy bien. Ya viene esta vaina, 23 años atrás. Mira, Dani, te voy a decir una cosa que no sé, de esas cosas que uno dice a veces, y no sé si está autorizado para decirla. Dani, a mí, el señor Salas Romer me dijo el año 98 que no podía confiarse en la élite caraqueña que nos llevaba al desastre. Bueno, y creo que lanzó una sentencia. No, es una sentencia histórica, creo que desde los tiempos de los mantuanos. Muy bien, muy bien. ¿Y quiénes son los autores de Chávez? Te tienes que ir al principio para poder entender algo de política de este país. Digo, tenemos que ir al principio. Dani, Chávez es una hechura de Cisneros. Claro. Chávez es una hechura del Country Club de Caracas. Chávez es una creación del diario El Nacional, de las tolerancias del diario, ¿cómo se llama? Del Universal también, de la cadena Capriles, de 2001, de toda esa bosta mediática de Caracas. Ellos son los ¿cómo se llama? La creación de los banqueros, chicos, de la asociación bancaria, de los bultos, chicos. ¿De dónde viene esta desgracia nuestra? De la élite. ¿Y la élite con quién se entendía en Estados Unidos? Con la élite de allá, que ya había fabricado a Clinton, que ya presagiaba. O sea, el primer acto del gobierno de Clinton, no sé cuál fue, pero seguramente estaba encadenado al proceso histórico que lleva a Obama a La Habana, chicos. ¿Sí o no? Claro. Es la misma línea de prepararse siempre para una capitulación ante esa fuerza del progresismo, del izquierdismo. Mira, las señales que está dándose en la sociedad norteamericana son de terror de lo que pueden hacer estos mismos factores disolventes en la propia sociedad norteamericana. Entonces no nos detengamos en lo de Trump. Dios mío, este es una toda eléctrica. Sí, no. Lo de Trump es un accidente. Sin duda, pero también es necesario, y es a donde yo quería llegar,
sea, empezar a repetirnos una y otra vez. Ajá. Si no se organiza una oposición venezolana genuina, aunque venga Trump montado en un platillo volador, manejado por Ronald Reagan y con Richard Nixon de copiloto, no lo vamos a lograr. Ya, párate ahí. Porque es que de golpes pareciera que estamos de acuerdo y a veces no creo que estemos de acuerdo. ¿Cuáles son las fuerzas dominantes en la lucha política en Venezuela y a nivel de toda Hispanoamérica y a nivel mundial? ¿Cuáles son las fuerzas que determinan el curso político? ¿Las fuerzas nacionales? Transitoriamente tú puedes tener unos episodios favorables a tal o cual posición, pero los que mandan en toda esta vaina, chicos, son los grandes imperios, Dani. Son dialéctica de imperios, Dani. Nosotros fuimos independientes porque Inglaterra se empeñó, chicos, en desquiciar a España. Y te estoy hablando hace 2 siglos atrás. Y nosotros somos independientes de Inglaterra y de todas las potencias europeas porque Estados Unidos se le metió en la cabeza que después de todo era mejor tener lo que ellos llamaban un Porfirio Díaz venezolano, chicos. ¿Bien? Y así como favorecieron, después de haber expoliado a México, favorecieron una estabilidad de México y después se les volvió a escapar en aquella guerra infernal de la Revolución Mexicana. Bueno, chicos, por fin estabilizan a México, que lo necesitaban agónicamente, y en Venezuela, como país petrolero en perspectiva, fabrican aquella dictadura de Pérez Jiménez, chicos, de Pérez Jiménez, no, de Gómez, y estabilizan el gomecismo y los andinos en el poder. No estoy gozando de que es la venezolanidad. No, chicos, esos son vainas que estaban ya predeterminadas en la banca de Nueva York. La primera empresa venezolana, ¿tú te acuerdas cuál fue? La primera empresa, de explotación de hidrocarburos, ¿tú te acuerdas cuál fue? New York Bermúdez Company, 1890, Dani. En materia petrolera. La Concepción Valladares y toda esta vaina, la Shell, la Ronda du Shell, la Standard Oil, la Soconi Móvil, toda esta vaina son de esas criaturas norteamericanas del principio del siglo XX. Entonces, uno puede hacer fiesta la que quiera, la autodeterminación del pueblo venezolano, la Fuerza Armada y la acción democrática y copé. Esta vaina estaba delineada en el que esto era un patio trasero yanqui, chico. Pero y nos fuimos. No estoy diciendo y dejamos de hacerlo cuando Estados Unidos inventó que ellos tenían que estar, chico, en el estrecho de los Dardanelos, allá en el estrecho de Bering, en el Océano Índico, allá atrás. Y entonces montaron un dominio global que les llegó el momento en compartirlo. Y tienen que repartir pedazos porque ellos no pueden con todo. Ahora, ¿qué es más importante para Estados Unidos? ¿Los mares del sur de China o el mar Caribe? Eso es una pregunta que creo que están obligados los Estados Unidos a responder. Yo espero poder ver esa respuesta y no quedar insatisfecho con la respuesta que den. Y espero que sea una respuesta en los hechos, porque caramba, la cosa se ve preocupante, Alberto. Pero creo que hemos expuesto muy bien el asunto y como todos los lunes te agradezco esta conversación. Pero no te veo contento nada. ¿Cómo voy a estar contento? Mi país está gobernando el chavismo. ¿Qué quiere que celebre? No puedo celebrar. Es un chavismo decadente, chico, pero está, ¿cómo se llama? Pero está de cuarta categoría. Eso no es ni la sombra de lo que. Sí, pero ya son fáciles de echar. El problema nuestro es distinto, Dani, es que no tenemos una fibra nacional que haya respondido al desafío de volver a ser este país, que lo destruyó esta gente. Y lo destruyó el chavismo y la élite venezolana. Entonces, lo que yo creo que nos toca, Dani, perdona que abuse del tiempo que no es abuso aquí, Dani, es que nosotros tenemos que volver a proponer qué es lo que es necesario para reconstruir Venezuela, qué tipo de economía de Estado y qué línea ideológica global deberíamos defender y armar para volver a convencer las juventudes y la nueva etapa de la nación venezolana. Porque lo que había se liquidó. Sí. Y eso implica una revaluación completa. Mira, Dan, vivimos cavilando
pero es que si los yanquis ya capitularon y se fueron al demonio, habrá que pensar en el capitalismo ruso y en las propuestas de Putin, si no son más coherentes o son más coherentes las propuestas chinas de totalitarismo político y de capitalismo económico de altísimo desarrollo. El mundo siguió sin nosotros, Dani. ¿Dónde nos vamos a colear? ¿A quién vamos a jalarle, chicos, para que nos ayude a que 20 y pico, ¿cuántos somos? De 34, 35 millones de venezolanos puedan comer, chicos, todos los días y educarse y ser parte de una sociedad civilizada? El tema es más complicado de lo que la gente se imagina. Lo que teníamos lo perdimos. Ay, ¿cómo reconstruimos? O sea, yo digo Trump y digo Estados Unidos porque es la potencia cercana y que puede verse obligada a ayudarnos. Pero si no es eso, Dani, entonces hay que empezar a pensar qué carajo es lo que vamos a hacer en el mundo, al lado de quién para ayudarnos. Lo que yo me explico, y eso lo pienso, Dani, en voz alta, porque los chinos y los rusos deben haber sufrido la más grande de las decepciones. Fue ese puño de ladrones y de bicharracos incultos que resolvieron acabar con su país para robar una prosperidad de su élite. Ellos deben ser los primeros interesados en ver un país nuevo y distinto, viendo por encima de las potencias el asunto. Tú verías la estupidez que es haber pensado que el chavismo tenía algún destino y les costó una millonada a los chinos, chicos, y les costó una millonada a los rusos, aunque sea en chatarra militar. Una millonada, y una millonada que de paso no la dieron los venezolanos, sino ese puñito de personajitos que lograron birlarse lo que hasta el momento se piensa han sido por lo menos 800.000 millones de dólares. 800, hay que verle la cara, Por cierto, dinero que no sacaron en maletica, ¿no? Dinero que salió por el sistema bancario internacional. Así que aquí en Miami deben haber 300.000 millones de eso. Más o menos. Más lo que hay aquí en Suiza, lo que hay en España, y lo que hay en Portugal y en Italia, y lo que hay en Irán y en Rusia y en el Medio Oriente. No te quiero yo ni contar. Síganos oyendo porque esto está apenas empezando. Así es. Gracias, Alberto Franceschi, por esta conversación. Gracias a ustedes, amigos, como todas las semanas, por estarnos acompañando en otro lunes ácido. Recuerden que todos los lunes se encuentran en el segundo segmento de Fuera de Orden. Alberto Franceschi en el lunes ácido. Nos despedimos por hoy. Regresamos mañana. Chávez no, porque se murió. Hasta la próxima. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la